Buenas tardes, queridos amigos. Esta es la 30ª entrega del podcast Foto Sonora de Fotoespacio. Aquí en Fotoespacio estamos trabajando por la fotografía boliviana y es para mí un honor tener esta tarde a una invitada de lujo, a mi hermana Ale Rocabado. Al fin se dio. Gracias por estar aquí. Bienvenida, Ale. Gracias, Carlitos. Más bien, gracias por la invitación. Queremos saludar también al equipo técnico, Mauri, Franco, gracias siempre por el soporte. Bueno, este espacio lo hemos habilitado para, como te decía en algún momento, conocer a la persona que está detrás de esas fotos que admiramos tanto, ¿no? O sea, nosotros vemos tu trabajo, nos encanta y queremos conocer a la Ale que está ahí atrás, ¿no? De cómo ha empezado a hacer foto, cuáles han sido sus inquietudes, cuáles han sido los mayores retos que ha tenido, los logros que más recuerda, tal vez experiencias raras. Para eso es este espacio, ¿no? Y nos complace realmente que estés aquí con nosotros. Genial, gracias, sí, a la Ale persona, sí. ¿No? Sí, buenísimo. Cuéntanos, ¿cómo es que has empezado en esto? ¿Ya hacías foto en el colegio? ¿En dónde has estudiado en primer lugar? ¿Tú eres de La Paz? Sí, soy de La Paz y empecé foto. Bueno, en mi casa siempre hubo una cámara, entonces estaba ahí dispuesta y yo hacía fotos de cosas, ¿no? De la familia, de la casa y todo lo que se podía fotografiar, pero no era como algo que era constante, pero cada vez que se podía hacía fotos. Y después estudié. Bueno, en el cole. ¿En qué colegio estudiaste? En el CICE, en el Santa Eufrasia. Bueno, un cole que ya no existe, ya, tristemente. Pero bueno, es verdad que en la promo empecé a hacer un montón de fotos, uno con mi cámara analógica, y después empezaron a salir las fotos digitales. Y mi amigo Mau, fue el primero en tener la cámara digital. Entonces él me delegaba, así, ya vos vas a ser la paparazzi de la promo. Entonces él, cada vez que llevaba la cámara digital, entonces yo pues era mucho más fácil y entonces empezaba a hacer miles de fotos. Entonces bueno, como que ahí hacía fotos más, ¿no? De las fiestas y de los momentos juntos. Y después, ya cuando entré a la U, es donde ya empecé a dedicarme a la foto. ¿Qué carrera has escogido después del colegio? Hice diseño, bueno, en realidad artes, mención diseño gráfico, porque así se llama. O sea, eres licenciada en artes con mención en diseño gráfico. Exactamente, sí. Y nada, ahí en el primer año es cuando empecé a hacer el match con la foto, sí. Ahí se encontraron y dijiste, aquí me quedo, este es mi camino. Sí, porque claro, empezamos a hacer con fotografía analógica. Entonces, ¿no? Todo el proceso desde el revelado de la película, el revelado en el papel, la ampliación, fue como todo ese encanto que me llevó a seguir con eso. Y justamente tenía a mi muy buena amiga, Paola, quien era, nieta de Jorge Ruiz, entonces su familia estaba bien metida en el tema audiovisual. Entonces con ella salíamos a sacar fotos analógicas y he ahí, digamos, donde empecé y no paré de hacer fotos, digamos, sí. Así fue. Y en la universidad, en lo que ha durado tu carrera, tu inquietud por hacer imágenes te ha llevado a hacer exposiciones, a trabajar en fotografía. Sí, justamente desde ahí, por eso es como nunca paré, porque después, digamos, de haber llevado, ¿no? Lo que todo el año, la fotografía analógica. Como materia en la universidad. Exacto, como materia en la U, continué haciendo fotos por tu después cuenta. de esos, digamos, ¿no? Y paralelamente hacíamos otro tipo de fotos, un poco cuestionando, ¿no? La escuela a la que nos estaban llevando en ese tiempo, ¿no? Y con mi amiga decidimos hacer una exposición fuera de la universidad, justamente haciendo otro tipo de fotos que no eran las que nos un poco exigían en la universidad, ¿no? Entonces ya esa exposición la hicimos como fotografía digital. ¿Dónde fue? En el Etno Café.
Qué lindo lugar. Sí. Hace mucho tiempo Siempre atrás, siempre abiertos a diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Sí, exacto. Y también, o sea, lo bueno de mostrar tu trabajo, porque estábamos empezando y nuestras imágenes eran un poco más abstractas, ¿no? Y buscando ese lenguaje, era que, o sea, lo que nos incentivó fue que también nos compraron fotos, ¿no? Entonces era como, ¡wow! Qué buena motivación. Exacto, sí, total. Y después, claro, continuamos haciendo fotos. Y de ahí también, después de ese año, digamos, surgió un grupo con un grupo de amigas de la U. ¿Puras mujeres? Sí, que se llamaba Ichi, que es uno en japonés, donde hicimos una exposición que la denominamos el Jardín de las Delicias y donde expusimos así un montón de fotos. Todas eran a color, digamos, pero las temáticas eran muy diversas. Como el Jardín de las Delicias. Exactamente, sí. Y no me acuerdo del centro cultural, el nombre, pero ya te dije que era ahí donde, bueno, por la Ecuador, esta casa. Sí, yo tampoco recuerdo el nombre. También, sí, súper bueno, porque daban full apoyo a los fotógrafos emergentes en ese tiempo. Sí, La Paz siempre se caracteriza por eso, ¿no? Bueno, sí. Has acabado la universidad. ¿Qué ha pasado? ¿De cómo te lanzas a esta escuela maravillosa que es el fotoperiodismo? Que es la calle en sí, ¿no? Sí, fue muy gracioso porque lanzaron una convocatoria que se llamaba Buscando la Oveja Negra. Para vos, cabalito. Sí, tal cual, ¿no? La oveja negra de la familia, sin duda. Entonces, nada, pues, me postulé a esa convocatoria y bueno, ahí era una semana intensa de trabajar. Bueno, y nos dijeron en un principio, yo en ese tiempo estaba más enfocada a hacer diseño, porque me estaba yendo bastante bien. Entonces, estaba entre diseño y foto, estaban en el mismo nivel de la balanza. Pero en este lugar, en este taller, nos dijeron, me dijeron, tienes hasta mañana para decidirte o foto o diseño, así tal cual. Y yo, pero no podía, y o sea, como que me costaba bastante el elegir esto. Entonces, claro, eran dos mundos que te apasionaban. Tal cual, y al mismo, o sea, los tenía así, al mismo nivel, entonces dije, ¿qué voy a hacer? No, así. Y bueno, dije ya foto, y me lancé a foto. Y fue una semana súper intensa de hacer fotoperiodismo por primera vez en mi vida. No, tremendo, porque nos pusieron muchas como coberturas y retos así bien complejos. Y fue muy intenso y yo pensé que no iba a durar. Y bueno, después de eso, como fuimos bastantes, los que postulamos iban a elegir a 3 de cada categoría, digamos, 3 de diseño, 3 de redacción, 3 de diseño, de foto y de 3 de algo más que no me acuerdo. Y claro, entonces nos seleccionaron, éramos 3, el Juanga, el Freddy Barragán y yo, ¿no? Quedamos ahí seleccionados. El Juanga dijo no voy, y nos quedamos el Freddy y yo. Clásico del Juanga, es un ser libre. Tal cual, un nómada. Así que nos quedamos los dos y justo paralelamente yo empecé a hacer mi tesis. Así que no, estaba viviendo un infierno. Bueno, entonces la cuestión es que a la semana le digo al Freddy, no, yo ya no puedo más, o sea, de verdad me estoy muriendo, ¿no? Es terrible porque apenas estaba por comer y el Fred, que era nuestro editor, me llamaba y ya no sé, niñita, tienes que ir a tal lado. Y yo, no, así. Entonces dije, no, ya voy a renunciar. Y el Freddy me dijo, gracias Freddy, me dijo, pero un mes, quédate, al final un mes de prueba, no sé qué, y así pasaron 6 años de estar en prensa, sí, terriblemente. Fue algo que me absorbió y realmente me encantó porque la calle era mi escuela, ¿no? Y aprendías un montón, porque lo bueno igual de estar en oficina, porque teníamos una parte que era coberturas y otra en la oficina era de ver todo el material que llegaba de las agencias internacionales. Como teníamos acceso a las agencias, entonces era ver las imágenes de todo el mundo y ahí estar horas viendo todo lo que llegaba. Wow. Ahí se aprende mucho contemplando, ¿no? Aprendes o sea, ¿tenían acceso a todas las plataformas Reuters, APF, hacía toditas?
No todas, pero creo que a 2 o 3, digamos, pero ya suficiente Claro. ver, o sea, el Bombardeo de imágenes. bombardeo de imágenes, ¿no? Y también teníamos acceso a imágenes de otros medios, entonces era como, wow, de las agencias también locales, Bolivianas, digamos, ya, ¿no? ya. Era ver la competencia, entonces súper, porque realmente ahí era donde uno mayormente aprendía. Pero eso es lo lindo, ¿no? De que, por ejemplo, puedan estar ahí 10 fotoperiodistas en un, Mismo lugar. en una cobertura y son 10 miradas completamente diferentes, ¿no? Exacto, sí, eso era lo interesante también, ¿no? Ver qué material tenías tú y qué material tenía el otro, ¿no? Y era divertido porque quién tenía la foto de tapa, ¿no? Era como Claro, es la clásica. la típica, sí, exacto. Wow, qué lindo. Y en esos 6 años que has estado en la prensa, también me estabas contando de que has sido premiada con algunos concursos, has hecho exposiciones todavía, ¿no? Sí, o sea, iban saliendo cosas, digamos, ¿no? Entonces me metía como a concursos, convocatorias del GED, de la Alianza y cosas así que, digamos, te elegían para hacer una expo o en la Casa de la Cultura. Y después también sí, participé en el Freddy Alborta con un reportaje que se llamaba Laura, con una mujer trans con la que trabajé, donde le hice un reportaje súper, o sea, súper interesante porque honestamente fue mi primer fotoreportaje, ¿no? De charlar con la persona y que no solo sea un día, sino intentar conocer. Pero no una asignación, o sea, alguna búsqueda tuya. Exacto. Sí, fue ya empezando a hacer mis búsquedas, ¿no? Más personales, también de visibilizar temáticas que no se trataban tanto, digamos, o desde otra perspectiva, ¿no? Entonces sí, en eso y diferentes así como convocatorias, pero es que como estabas tan metida en el periódico, no te daba tanto, digamos, como para hacer otras cosas, ¿no? Pero también fue súper bonito porque con los fotoperiodistas nos unimos y se empezó a hacer como una exposición colectiva que se llamó 3600 y donde se hacía como, creo que se logró hacer 3 o 4 versiones, que cada fin de año se hacía una expo de digamos, ¿no? De las noticias más, o de las imágenes más potentes del año, y se las expuso. La primera fue en el Mercado Camacho, me acuerdo que fue buenísima, realmente como que incentivó a que, ¿no? Que tu material igual sea visibilizado por otras personas, más allá del medio, ¿no? Claro, y en otros espacios diferentes a las galerías, la calle misma, exacto, ¿no? Total, yo creo que debería repetirse porque fue una buenísima experiencia realmente, sí, sí, y un trabajo colectivo. Eso es interesante, lo importante. sí. Y bueno, cuéntanos cómo ha sido tu última etapa en el fotoperiodismo aquí en Bolivia antes de que decidas tomar otros rumbos. Ah, bueno. Sí, bueno, después de estar en la prensa un tiempo, como 3 años, y me fui a trabajar a La Razón durante otro tiempo más o menos parecido, ¿no? Y nada, o sea, claro, es increíble porque uno puede ir viendo la evolución que tienes, ¿no? Durante todo este tiempo, ¿no? De tus primeras imágenes a lo que, ¿no? iba transcurriendo el tiempo. Y también ayudaba bastante, ¿no? El tema de tener colegas y ver, ¿no? Cómo están trabajando y cómo vas trabajando tú. Entonces, eso ayudaba bastante al crecimiento, ¿no? En cuanto a las narrativas, que en ese tiempo tal vez no estábamos tan conscientes de la importancia de que tiene la imagen, ¿no? Y, digamos, fue muy chistoso porque de la escuela de la prensa salimos muchos de esa escuela. Y fue gracioso porque, digamos, yo entré de vacaciones y necesitaba a alguien que me reemplace. Entonces le llamé a la Clau Morales para que me venga a reemplazar. Y ella también entró y hasta ahora sigue metiéndole al fotoperiodismo. Top. Exacto. Y después igual en otra vacación, la Clau ya no podía, porque creo que ya estaba trabajando en prensa, entonces fue el Carlos Sánchez Navas quien me reemplazó y quien también entró por eso. Y después uno de los fotógrafos de la prensa estaba saliendo de vacaciones y lo contacté al Mateo Romay para que venga igual a reemplazarlo y así. Entonces creo que la prensa realmente fue una escuela para muchos que ahora continúan en las calles. Sí. Exacto. O sea, por tu culpa están estos personajes ahí. Sí, o sea, qué bueno, digamos, ¿no? El Sí, poder haber compartido una escuela tan buena realmente, ¿no? Porque es donde mayor
realmente uno aprende en la calle. Sí. Y esos años han sido, bueno, todos los años tienen momentos álgidos, tienen momentos muy pasivos también, ¿no? Hay cadencia. En algunos puedes estar en la calle con tu vida en riesgo y en otros aprendiendo, observando, más calmado, ¿no? O sea, tienen un ritmo, ¿no? Sí, total, digamos, ¿no? Tienen un ritmo y también dependía el medio en el que estabas, también hacia dónde apuntaban, entonces, ¿no? También es tan importante el tema de hacia dónde van dirigidas tus imágenes, ¿no? Por eso el tema del editor, ¿no? Como que él va a ver qué imagen va a ir, pero también a qué línea del medio en el que estabas va a ir, ¿no? Entonces había muchas cosas con las que yo ya estaba cada vez más cansada, digamos, ¿no? Del tema del manejo de imágenes, sobre todo, sí. Y digamos, como la responsabilidad que uno tiene al momento de tomar imágenes, y un poco la deshumanización que había en muchas temáticas. Bueno, yo siento que debido a tu curiosidad, a tus búsquedas y a tus propósitos, esto te ha quedado ya pequeño. Bueno, no pequeño en realidad, sino siento que yo también he desconectado un poco con el mundo de fotoperiodismo, pero por temas, digamos, más desde la ética y también desde la deshumanización que sentía que iba viendo en diversas coberturas, ¿no? Como poner en primer lugar la imagen y después pensar en el otro. Entonces yo ya Los estaba personajes. Claro, yo estaba igual ya quemada, digamos, ¿no? De que ya sea un loop, que todos los años pasen lo mismo, entonces ya sabías que iba a venir, entonces sí, como que estaba cansada, más que verlo como menos, digamos, ¿no? Sino cansada y que quería hacer ya otras cosas, ¿no? Cambiar un poco, salir de mi zona de confort, exacto. Y es ahí donde empiezas una aventura fuera de Bolivia. Sí, exactamente, entonces ahí digo, no, ya tengo que salir, ya. Entonces claro, es ahí donde decido irme a estudiar fuera. Entonces, cuéntanos dónde. Primero me fui un año a Valencia a hacer un máster de fotografía que abarcaba, digamos, más fotografía y producción. Y ahí estuve trabajando durante un año en un proyecto que nada, era como era una escuela que estaba vinculada con la Universidad de Valencia, entonces tenía más como docentes un poco más, más formales, digamos, más metódicos. Sí, metódicos, entonces como que utilizaban mucho más el tema, como más retóricas, digamos, ¿no? Más allá de lo práctico. Entonces fue un poco frustrante porque, ¿no? O sea, porque un poco también tenía la idea o sí, esa idealización de estar fuera, de creer que las cosas son mejores. Pero no es cierto. Bueno, en mi caso, ¿no? Entonces sí, también fue como gran experiencia porque claro, o sea, en realidad me tocó hacer el proyecto de máster totalmente sola porque asesoramiento fue mínimo y nada, entonces estaba así un poco como, ¿no? Frustrada, bueno, muchas emociones en el hecho de estar fuera también, ¿no? Y nada, entonces, bueno, hice el proyecto que hablaba de las violaciones a las mujeres, que se llamaba, no me acuerdo ahorita el título que te lo dije, y Supervivientes o algo así. Sobrevivientes, sí. Entonces es un proyecto que también rompe un poco con mi escuela del fotoperiodismo, ¿no? Porque me abarqué a lo que podía llegar, porque a buenas a primeras, ¿no? En mi imaginario dije, bueno, voy a empezar a hacer un reportaje gráfico, buscar a las mujeres, no sé qué. Cada vez me daba cuenta que estando en otro país, ¿no? Y con tema de tiempo, dije, no, o sea, tengo que empezar a pisar tierra y ver a qué es lo que puedo llegar, ¿no? Entonces empecé a utilizar un lenguaje mucho más poético y onírico, digamos, ¿no? De contar esta temática. Y sí, pero gracias a eso también, digamos, ¿no? Aprendí una metodología para poder abordar mis proyectos fotográficos. Qué bueno. ¿Y luego de Valencia? Bueno, y después de Valencia yo dije, no, ya estoy harta de estar aquí, me quiero ir. Y de ahí mi familia, pero que me dijeron, aprovecha que ya estás allá, digamos, ¿no? Y bueno, sí, es verdad. Lo bueno es que tenía un amigo que tiene una escuela en Barcelona que se llama Eugeni, y él fue el gran contacto, digamos, ¿no? De poder ir a esta escuela que se llama El Observatorio, donde pasé otro curso de fotografía de autor, igual de un año.
y donde, claro, fue otro tipo de escuela, digamos, otro tipo de gente, también éramos un montón de personas, donde podíamos compartir un montón de perspectivas, ¿no? De cómo relacionábamos las imágenes y también entender otros lenguajes, porque estamos hablando con gente de todo lado, digamos, ¿no? Así que sí, gran escuela, digamos, porque aprendí un montón. Sobre todo, ¿no? De las charlas que teníamos después de las clases oficiales, que era en un bar que se llamaba el Adar, donde nos íbamos a charlar después de cada clase y realmente conocer a los fotógrafas, desde otras perspectivas, sí, que fue gran escuela, la verdad, y también donde, digamos, sale un proyecto que para mí fue fundamental y que realmente fue, ¿no? como el inicio de poder entender cómo estoy empezando a manejar un lenguaje tras mi trayectoria, ¿no? Desde el hecho de hacer diseño, de estar en la carrera de arte, de trabajar en fotoperiodismo, ¿no? Entonces, esa mezcla de lenguajes que fui manejando en todo ese tiempo fue el proyecto final de Aini, ¿no? Fue esa mezcla de cosas. Háblanos sobre el proyecto Aini, que es el que te ha dado muchas satisfacciones. Sí, bueno, Aini justamente nace, es el proyecto de esta escuela, ¿no? Para concluir la escuela. Exacto, sí, que claro, entras y tienes que hacer un proyecto anual y nada, entonces, ¿no? La primera clase es, ¿de qué va a ser tu proyecto, ¿no? Entonces ya tenías que ir con una idea. Yo tenía la idea de que quería hacer migración, mujeres y esclavitud. Wow. Entonces, sí, porque claro, para mí, digamos, esto nace cuando un amigo me lleva a ver la escultura de Colón ahí en Barcelona, y en la base hay unas esculturas que rodean la escultura de Colón, y ahí la imagen que me impresiona y digo, y que es parte del proyecto, digamos, y en realidad de donde nace también la idea, es ver, ¿no? a un cura de pie, ¿no? Y a una persona indígena arrodillada besándole la mano, digamos, ¿no? Entonces para mí eso era como algo que había pasado, pero que aún de alguna u otra forma se sigue manteniendo, ¿no? Entonces a partir de esa imagen nace este proyecto, ¿no? ¿Tú querías abarcarlo así desde una perspectiva fotoperiodística? ¿O estabas en búsqueda de alguna forma? Exacto, es que en realidad como ya había pasado este curso de más como fotografía entre de autor y ahí a la libre albedrío que era en mi máster, entonces claro, ya tenía claro que ya no iba a ser un fotoreportaje, digamos, ¿no? Sino que iba a jugar con un poco más desde mi experiencia personal también, ¿no? Que este proyecto es justamente eso. Y más como la técnica fue fluyendo justamente en relación a lo que te dije, digamos, ¿no? En todo el bagaje que fui llevando durante todo este tiempo que hago fotografía. Entonces creo que eso fue súper importante, porque en realidad generó una mezcla, ¿no? de estilos fotográficos en el proyecto, que no es un no es un fotoreportaje, pero tampoco es solamente fotografía de autor, digamos, ¿no? Sino que es una mezcla justamente. Se van nutriendo. Exacto, que es una mezcla de todo eso, sí. Y creo que eso ha sido importante porque en sí se ha convertido en mi lenguaje, digamos, ¿no? En mi manera de ser. Qué bien. Digamos. Bueno, has tenido la dicha de publicar, de exponer allá con este proyecto, y aquí también. Sí, ha sido, por eso el proyecto creo que se ha manejado de manera muy orgánica, no es que no haya hecho nada, digamos, para que se mueva, pero creo que ha ido él fluyendo, ¿no? Con la temática y también por lo interesante de la publicación, que sí, empezó con que gané una convocatoria para exponer en un centro cívico de Barcelona dedicado a la fotografía, y donde me comprometí en sacar una publicación para ese año, ¿no? Entonces fue como hacer una exposición y sacar una publicación, así que fue un montón de chamba. Buen que justamente reto. Sí, lo trabajé el tema, digamos, editorial con una amiga, Ship María,
Con ella fue con la que trabajamos el tema ¿Ella es de aquí? Sí, ella es de acá, Pero, lo trabajamos a distancia. Ya. Es que ella vivió un tiempo en Madrid, entonces con ella hicimos un clic. Y ya cuando ella se vino, lo trabajamos el proyecto a distancia en la pandemia. Sí, entonces fue genial porque ella podía, digamos, ¿no? Leía muy bien mis ideas, entonces era como hacíamos un buen dúo. Buena sinergia. Sí, entonces trabajamos muy bien y fue un gran apoyo, digamos, para lograr sacar el producto final, porque claro, igual el tema de las impresiones, todo fue autogestión, pero fue súper lindo porque todo igual se generó con el AINI, digamos, ¿no? Por eso el proyecto creo que también creció, sí, por eso. Y esa misma energía es la que ha alimentado todo. Sí, exactamente, fue eso lo que alimentó al proyecto y cómo el proyecto se fue moviendo por todo lado. Qué bien, qué lindo. Sí, exactamente. ¿De ahí te regresas? No, bueno, y de ahí, en ese proceso, digamos, ¿no? Y más estando en el tema editorial, con un ex colega formamos como una editorial, entre editorial y más un colectivo, bueno, no tan colectivo, pero bueno, trabajamos dos. Pero la idea era como un poco llevar los trabajos impresos desde Bolivia y Perú a Barcelona y un poco hacerlos girar en el mundo editorial allá, ¿no? En ferias, mercados. Y fue súper interesante porque también gracias a eso mi proyecto fue, ¿no? Vinculándose con otros y llegando a otros lugares también. Se ha abierto espacios. Exactamente. Y lo interesante también era un poco mostrar el material impreso que se está haciendo aquí, ¿no? Entonces, indagar y también un poco incentivar a que los proyectos puedan llegar allá. Entonces, no obligarte, ¿no? Pero ese incentivo para materializar cosas aquí y poderlas llevar allá, digamos, ¿no? Entonces, estuvimos casi 2 años con ese proyecto. El proyecto Meetmac. Meetmac, sí, así se llamaba. Exactamente. De ahí te regresas. Y de ahí este año, ya es el año pasado, claro, el año pasado decido dar una vuelta por aquí porque también, claro, bueno, paralelamente al tema de fotos, estoy, digamos, también metida más en el tema de la cocina, que es algo que es una pasión que la tengo desde muy niña, digamos, ¿no? Entonces, estoy en dos rubros ahora. Entre los colores, los aromas y los sabores. Sí, exacto. Qué lindo. Una vez que llegas aquí, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué te parece cómo de lo que estabas haciendo vos años atrás a cómo está ahora la fotografía aquí en La Paz, en Bolivia? ¿Cómo la ves? Wow, o sea, para mí ha sido ver un crecimiento a la distancia, digamos. Y el hecho de volver aquí, poder ver espacios que están dedicados totalmente a la foto, es re importante, ¿no? Porque son un punto de encuentro para generar esos diálogos que necesitamos y también como que poder ver lo que los otros están haciendo, ¿no? No como antes, que era como ese recelo, ¿no? De mi trabajo no lo ve nadie, lo guardo ahí porque me copian la idea, digamos, ¿no? Un poco así, y que estos espacios sean disruptivos también, ¿no? Un poco porque necesitamos empezar a generar lenguajes y narrativas desde nuestra perspectiva local, ¿no? Y dejar un poco de mirar afuera porque creo que ese es un poco lo que nos pasa cuando estamos tan metidos, ¿no? Con estas retóricas muy occidentales y de que todo es mejor fuera. Entonces creo que estos espacios sirven para justamente empezar a generar nuevas perspectivas, ¿no? De lo cómo pensamos nosotros, los paseños, digamos, en este caso, la fotografía. En el tiempo que has estado aquí, has podido dar taller aquí en Fotoespacio, ¿verdad? Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia. Sí, o sea, de hecho fue genial porque Fotoespacio, la primera vez que vine, hice un conversatorio, digamos, ¿no? Un poco para charlar y hablar de, ¿no? De esto, de las trayectorias. Y después, ya cuando volví este año, sí, hicimos igual, fui parte del fotofestival Taipi, donde igual di un taller más de editorial, digamos, como generar algo impreso, que fue 2 días, pero creo que los tiempos siempre quedan cortos.
Y el último fue un poco como aterrizar proyectos, cómo aterrizar tu proyecto fotográfico para dar el siguiente paso, que sería sacar un material impreso. Ah, ya, qué lindo. Sí, que ha sido lo que he estado trabajando durante estos últimos años, ¿no? En mis proyectos. ¿Y qué tal la curiosidad paseña de esta temporalidad, de estas nuevas visiones? ¿Qué te han parecido? O sea, me parece súper interesante, o sea, el hecho de que la fotografía se esté generando este camino, digamos, ¿no? Y que la gente tenga esa curiosidad de ver qué herramientas pueden utilizar para dar esos pasos, porque muchas veces uno se queda muy estancado y está pensando en hacer proyectos nuevos y tiene un montón de proyectos archivados en tu disco duro, digamos, ¿no? Y que a veces no hay una necesidad de hacer algo nuevo, sino que el proyecto lo tienes ahí, solamente es poderle dar la forma y poderle dar esa lectura y sacar algo, porque todos tenemos un montón de proyectos que están ahí olvidados y archivados, y que sería bueno darle esa continuidad. Tener una lista de proyectos como manejas tú. Ah, sí, eso digamos, ¿no? Como que algo que me ha servido un montón es tener mi lista de proyectos cada año, digamos, ¿no? Ideas 2025, digamos, y tengo ahí mi lista donde cuando necesito, yo qué sé, participar en una convocatoria o algo, tengo ahí temáticas que digo, ya, bueno, esto encaja y las saco de ahí y las intento dar vida, ¿no? Súper, qué lindo. ¿Y ahora tenemos Ale Rocavado para más aquí o piensas agarrar tu mochila, tu cámara y seguir recorriendo el mundo? O sea, eso de recorrer el mundo siempre está en mí. Creo que para mí una de mis prioridades, digamos, es viajar y va a estar siempre ahí. Pero ahora en este tiempo voy a estar acá y quiero aprovechar el hecho de estar aquí, digamos, para hacer un montón de cosas, tanto en el tema, ¿no?, fotográfico como también en el tema de la cocina. Sí. Yeah, qué rico. Así que ahora estoy aquí, cualquier cosa. Es un gusto tenerte aquí. Las puertas de Fotoespacio siempre van a estar abiertas para que puedas seguir mostrándonos tu trabajo, para seguir conversando, abriendo debate, generando cuestionamientos, que la gente siga alimentando sus búsquedas, ¿no? A través de los ejemplos de lo que han vivido otras personas. Mientras hablábamos hace rato, tú decías una cosa que me ha impactado mucho. Decías, si lo has logrado en un lugar, puedes lograrlo donde sea, ¿no ves? Sí, exacto. Eso es lo que hablábamos con el tema, ¿no?, de la migración. Porque a veces uno, de alguna forma, es ese pensamiento, ¿no?, que afuera es mejor. Y en realidad no es tanto así, ¿no? Sí hay cosas, más las veo como comodidades, digamos, ¿no? Y accesibilidad tal vez a más libros, digamos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que seguir, o sea, como entre nosotros, ¿no?, ir moviendo todo este tema de los lenguajes visuales locales, digamos, ¿no? Y proponer. O sea, yo creo que tenemos que empezar a proponer cosas y ya no estar esperando aprobación externa para validar nuestros proyectos, nuestros trabajos. Porque creo que cada lugar tiene una peculiaridad, ¿no?, de lenguajes y estéticas, que creo que es súper interesante explorar desde esos territorios, digamos, ¿no? Y un poco, digamos, también descentralizar, ¿no? Que no solamente se hace foto aquí en La Paz, digamos, ¿no? Que hay otros lugares donde también están haciendo foto y también es interesante poder saber cómo están generando imágenes en otros lugares, ¿no? Entonces, siento que estos espacios son súper importantes porque llevan a eso, ¿no? Entonces, a cuestionarnos a nosotros también. Y todo esto, digamos, ¿no?, también te amplía el hecho de, ¿no?, te amplía el panorama cuando vives fuera. Entonces, eso es como lograrlo aquí, vas a poder lograrlo allá, pero también, ¿no?, ocupando otras, o sea, rompiendo con muchos estereotipos y saliendo de esa victimización que no quiero generalizar, pero que, digamos, desde mi experiencia solemos tener cuando eres un migrante, no estando fuera,
y que a veces queremos seguir teniendo retóricas muy coloniales que lo único que hacen es como coartarnos de crecer, ¿no? Y son un ancla. exacto. Y es como justamente un poco romper con eso para, sí, o sea, valorar lo que tú haces, ¿no? Donde estés. Nos dejas esa lección de proponer, de confiar en nosotros, en nuestra voz, en proponer y seguir haciendo más que todo, ¿no? Sí, sobre todo proponer y cuestionar todo y empezar a trabajar y sí, no tener el miedo a mostrar nuestros proyectos y charlarlos y verlos, porque creo que igual otras miradas ayudan a fortalecer lo que uno hace. Hermana, ha sido un lujo total haberte tenido acá. Gracias, Carlitos. Sí, espero que podamos seguir comenzando en otras. Si viajas por otro lado, nos muestras aquí lo que has hecho, las ideas que tienes. Las puertas siempre van a estar abiertas. Gracias a todos por habernos escuchado y acompañados en esta 30ª entrega de Foto Sonora. Hemos tenido aquí a la Ale Rocabado. Gracias a los chicos que han estado detrás de cámara siempre apoyándonos. Despídete como gustes, Ale. No, más bien muchas gracias al Carlitos, que siempre ha estado ahí, ¿no? Detrás de cuándo, y se hizo. Y gracias a los chicos, obviamente, de Fotoespacio, que siempre están apoyando esta movida y también eso, ¿no? Como un poco dar importancia a la gente que está produciendo Made in Bolivia, digamos, Made in, hecho en Bolivia, para ser más específica, claro. Entonces eso, a seguir metiéndole con la foto y ya saben que hay los espacios y los lugares. Que gracias. Soy Carlos Fiengo y nos vemos hasta la siguiente.